Queridos amigos de Televicentro, ha llegado día miércoles, estamos acá para comenzar las emisiones de los noticieros de Comercio TV para el Ecuador y el mundo. Benito, estamos en miércoles, de semana. Llegando a la mitad de semana, Robert, amigos televidentes, una buena mañana para todos ustedes, una mañana soleada acá en la capital. Tengan un buen amanecer entonces, bien informados aquí en el Comercio TV. Nosotros empezamos de inmediato con el desarrollo informativo contándoles que en la vía Guayabamba-Quinto se registró el volcamiento de un furgón, dejando como resultado una persona herida y otra fallecida. Aparentemente una falla mecánica sería la causa del accidente de tránsito. Sucedió a la altura del puente de Collas. Cuando tomaba la curva, presuntamente el chofer no se dio cuenta que el sistema de frenos estaba averiado. En medio de la desesperación habría intentado controlar el vehículo, pero se salió de la vía y se viró, arrastrándose por varios metros sobre el asfalto. Por versiones del acompañante indica que se ha quedado sin frenos. Sufrió un daño mecánico. Exactamente. En el recorrido habría chocado en una especie de muro, generando que parte de la cabina quede destrozada. El conductor llevó la peor parte, a pesar que salió con vida, luego de ser ayudado por quienes transitaban por la vía. A los pocos minutos se complicó su cuadro médico y lamentablemente falleció. La persona ya se encontraba en la acera, mismo que fue ayudada por las personas que transitaban en el lugar. Ayudaron a sacar. Quien viajaba como acompañante, luego de recibir los primeros auxilios, fue llevado hasta una casa de salud. El camión se dirigía en sentido Quito-Guayabamba, transportando aceite para vehículos. Al momento de nuestra llegada, las personas la persona herida se encontraba fuera del vehículo, la misma que fue atendida y posteriormente transportada. Familiares ya llegados del hombre de 23 años llegaron hasta el lugar del accidente. En medio del dolor intentaban entender lo que pasó. Salió en la mañana de casa a cumplir con su jornada laboral sin imaginarse que la muerte viajaba a su lado. Tenemos un vehículo con pérdida de carril de circulación, estrellamiento, volcamiento. En el sitio esto fue registrado por nuestro compañero camarógrafo. Al parecer el chofer del vehículo tipo furgoneta se percató de los conos, se fue encima de una motocicleta policial. Al ver a socorristas uniformados realizó varias maniobras para evitar atropellar a las personas, incluso quienes estábamos realizando la cobertura. Estuvimos a punto de ser alcanzados. En Quito informó Iván Casamen. ¡Qué barbaridad! Maneje con cuidado y respete las reglamentaciones de tránsito. Aún se investigan las causas que originaron el accidente de tránsito registrado en Guayaquil. Se cree que el exceso de velocidad había provocado este percance que dejó un muerto y 2 heridos. Eran 4 los ocupantes del vehículo. La víctima mortal iba en los asientos traseros y al originarse el accidente, recibió múltiples golpes que provocaron su muerte de forma casi instantánea. El carro venía soplado, dio la vuelta así y ahí se trajo el poste y volcó así, terminó ahí. El vehículo ha venido por el carril de velocidad, pierde pista y se estrella con el poste alumbrado público, dándose varias vueltas de campana y quedando en la posición en la que ustedes pueden apreciar. Otras 2 personas resultaron con graves heridas. Se conoció que quien conducía el auto logró salir con daños menores y que solo vieron el instante cuando se alejó del sitio. Y ahí la chica se fue y ahí quedaron las 3 heridas. Posiblemente es una conductora que se bajó del vehículo y se ha retirado del lugar de los hechos. Familiares del fallecido, que acudieron al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, evitaron dialogar con la prensa. De lo que se conoció es que la víctima mortal apenas había cumplido sus 31 años. Durante el día, retornamos al sitio de la tragedia. Para quienes transitan a diario por la zona, aseguran que en esa vía circulan a velocidades muy elevadas. El exceso de velocidad puede ser mala imprudencia. No he visto límites, ni tampoco tú te das cuenta que no hay señalizaciones claras en las intersecciones ni nada. Incluso, mientras realizábamos nuestra labor periodística, logramos captar la existencia de algunos conductores que excedían sus motores. Además, fuimos testigos del cruce de una moto, cuyo conductor se atrevió a pasar en contravía, y tan raudo como si nada. Muchas de las veces tenemos varios problemas en cuanto a eso. Estamos también siempre monitoreando, dando rondas permanentes para evitar ese tipo de situaciones que se dan en esta avenida. Informó José Morales.
El conductor de una furgoneta resultó herido tras un aparatoso accidente de tránsito en la ciudad de Guayaquil. El percance vial fue captado por una de las cámaras del sistema Ojos de Águila. 5:44 de la madrugada de este martes, una de las cámaras de videovigilancia del sistema Ojos de Águila capta el momento en el que el conductor de una furgoneta que circulaba por la avenida Carlos Julio Arosemena golpea el muro divisorio del carril de la Metrovía, pierde estabilidad y luego se estrella contra la escalera del paso peatonal que se encuentra ubicado a la altura del Colegio 28 de Mayo para finalmente terminar volcada. Producto de lo aparatoso del accidente, fue necesaria la presencia de los bomberos con equipos especiales para rescate. Luego de varios minutos y de forzar la puerta, el conductor del vehículo fue extraído del mismo y llevado en ambulancia hasta una casa asistencial. Luego una plataforma se hizo presente para trasladar el vehículo siniestrado hasta el centro de retención y finalmente los bomberos limpiaron los residuos de aceite y combustible que quedaron en la calzada. Informó Ítalo Ruiz. Son las 7:01 de la mañana, 6:01 allá en Galápagos. Vamos a contarles que en la parroquia de Yaruquí un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. Aparentemente, quien sería el autor intelectual ofreció pagar $10.000 por el trabajo. Miremos. El cuerpo fue encontrado en el barrio La Colina, en la parte alta de Yaruquí. Por la oscuridad, el cadáver fue llevado hasta el departamento forense, donde los médicos legistas le contabilizaron 28 lesiones de arma blanca, como que fue asesinado con saña y venganza. Con el pasar de las horas, el panorama fue aclarándose. Agentes de la DINA se dataron cabos y lograron dar con dos supuestos implicados en el crimen. Por venganza, al fallecido que es ahora, él vino por venganza. Alias Chivo y 5 reales fueron capturados por la policía. Ellos habrían aceptado ser los autores del crimen. Supuestamente fueron contactados por una persona que les ofreció pagar $10.000, es decir, 5.000 a cada uno por acabar con la vida de Antonio Che. Dicen que por ayudarle le están dando la cantidad de $5.000. El supuesto encargo respondería a una venganza. Presuntamente el autor intelectual del crimen juró hacer pagar al occiso por haber ultrajado sexualmente a su hija. Alias Chivo sería quien contactó al fallecido y le convenció que le acompañe a realizar un trámite, pero donde fue asesinado le esperaba alias 5 reales. Él fue cómplice, ¿no? El que le mata es el cuñado. Ha sido uno de los duros. Un sicario, más claro. En 2 allanamientos fueron capturados los sospechosos. En las viviendas encontraron algunas prendas manchadas de sangre, así como otras evidencias. Incluso fue incautada la motocicleta en la que llevó al difunto. Sí, le conocí. ¿Quién era? Bueno, solo le decían Don Chivo, yo por el nombre no le conozco. El hecho comentaban a voz baja los vecinos del barrio La Victoria. En la madrugada observaron carros sin placas con vidrios polarizados. A bordo personas algo extrañas. Nunca se imaginaron que eran agentes policiales que buscaban a los supuestos sicarios. O sea, de la noche a la mañana vengan y le digan, vea, ha pasado esto, y uno no sabe a veces, como dicen, están en la misma casa con el enemigo, no sabemos con quién vivimos. Muerte por encargo, del cual los supuestos criminales no lograron disfrutar del dinero. Alguna huella dejaron y a la policía le tomó 4 horas capturar a los sospechosos. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y les contamos que el Ministerio del Interior informó que del Ecuador existen 80 sentencias y más de 300 ciudadanos de distintos países rescatados de las redes de trata de personas. Este martes se realizó el conversatorio sobre la trata de personas, en el que participó el viceministro del Interior. Esto en el marco del Día Mundial contra la Trata, el mismo que fue el pasado domingo. No solamente verlo desde el enfoque externo, sino también verlo desde el enfoque interno. Pero si es que hablamos en términos de extranjeros, sí, se ha tenido hermanas ciudadanas de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de República Dominicana, de Perú también. Aquí se revelaron las acciones que se han emprendido contra este delito. Se fueron implementando una serie de políticas como por ejemplo la investigación de estos delitos, se crearon unidades especiales
a nivel del Ministerio del Interior, a nivel de la Policía Nacional, para justamente identificar estas redes de trata, y también se han creado capacidades para acoger a las personas que han sido afectadas por el delito de trata y poder dar un tratamiento adecuado y una adecuada inserción nuevamente en la sociedad. Al momento existen varios avances. Desde el año 2013 se han rescatado más de 300 personas y hay más de 200 personas que ya han sido penalmente procesadas por el delito de trata. Se trabaja en la prevención con la colaboración internacional. Nosotros queremos evitar es que en el futuro existan más personas expuestas a este fenómeno de trata, y para ello, por ejemplo, hemos firmado convenios de cooperación, especialmente con nuestros hermanos países vecinos, como son Colombia, como es Perú, también con Chile, para poder compartir información y poder determinar estas redes que hacen este daño a los seres humanos y poder prevenir que estos delitos sigan ocurriendo. En Quito informó Andrea Valareso. Vamos a contarles ahora que la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador decomisó en Guayaquil 10 millones de unidades de cigarrillos, 5 cajas de bisutería y 2 bultos de ropa que pretendían ingresar sin el pago respectivo de aranceles. Según Mauro Andino, el titular de la SENAE, el 11% de los 5 millones de contenedores que se mueven a nivel nacional son abiertos bajo sospecha de contrabando. En el aforo documental habían declarado que traían conectores eléctricos, pero en la práctica pretendían conectar su contrabando por el puerto marítimo de Guayaquil. Cuando hacemos el aforo físico, nos encontramos que hay 10 millones de unidades de cigarrillos, que si lo ponemos en términos monetarios, está alrededor de $1.800.000. La mercadería salió de China e hizo tránsito en el canal de Panamá. El agente aduanero que ya está identificado, la compañía ya está identificada, configurándose de manera clara el delito de defraudación aduanera. No dieron detalles del nombre de la compañía y tampoco su actividad comercial. Entonces Mauro Andino Alarcón dijo que en la frontera sur están poniendo mano dura. Que los productos son de origen nacional o son de productos importados. Si ellos no tienen esa sustentación, nosotros procedemos con las clausuras de estas bodegas o estas piladoras. Precisó además que la posible aplicación de nuevas salvaguardias para enfrentar la balanza comercial negativa, pese a que hace poco se concretó el desmontaje total de las aplicadas en 2015 y la oposición empresarial en el Consejo Consultivo estará supeditada al mismo argumento. Como saben, nosotros tenemos el problema estructural de nuestra balanza de pagos, ¿sí? Que necesitamos los dólares y necesitamos que esos dólares circulen dentro de la economía. Eso se está analizando. Informó Jorge Escobar. La policía antinarcóticos decomisó un cargamento de más de media tonelada de droga que iba a ser enviada a Europa desde el puerto marítimo de Guayaquil. Al momento existe una persona detenida por este caso. Se trata del decomiso de 569 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron hallados dentro de un contenedor con cajas de banano la tarde del lunes. Tal como señala el director nacional de antinarcóticos, el alcaloide tenía como destino el puerto de Amberes, en Bélgica, para luego de esto ser distribuido por varios países de Europa. No descartamos que miembros que trabajan en el puerto estén involucrados en estas actividades ilegales. Amberes es un puerto de ingreso bastante importante de todo tipo de mercadería. Y es por eso que aprovechan principalmente este puerto, bastante nombrado y de renombre en el ámbito internacional, para a través del mismo enviar los contenedores de exportación, en este caso de banano. Según Pablo Aguirre, los narcotraficantes estarían utilizando una nueva modalidad consistente en la conformación de nuevas empresas exportadoras que durante unos pocos meses realizan operaciones lícitas como para sondear el terreno y luego intentan mandar fuera del país la droga. Es un método utilizado para aparentar legalidad. Mantienen un récord de exportaciones en donde efectivamente los contenedores van limpios, pero existe ya, luego de que realizan algunas de estas actividades legales, infectan a los contenedores utilizando
este método de contaminación de empresa a empresa. De acuerdo al mercado internacional, el cargamento de alcaloides estaría valorado en poco más de 14 millones de dólares. De esta manera la Policía Nacional evitó que este tipo de alcaloides llegue a los consumidores con 5.700.000 millones de dosis. Al momento se reporta la detención de una persona, en este caso que la Policía Antinarcóticos aún investiga, informó Ítalo Ruiz. Los sinvergüenzas, los pillos siguen haciendo de las suyas. En Guayaquil, cámaras de videovigilancia captaron un robo a una peluquería. Los sujetos se sustrajeron pertenencias de la clientela. Miremos. No le importó ser arrastrada ni someterse a la peligrosa reacción de los antisociales. Esta ciudadana se aferró a su cartera y no permitió que se la arrebaten. A los clientes le robaron los celulares, todo eso. A una chica forcejearon con una mochila. Y a la chica fue lo que la arrastraron de aquí hasta allá a la puerta. Y ella no se dejó quitar la maleta. El hecho ocurrió el sábado anterior cerca de las 21 horas. En esos instantes la peluquería se encontraba con varios clientes. Dos presuntos antisociales llegaron fingiendo que pretendían un corte de cabello, pero solo buscaban analizar la situación para actuar en contra de todos. El primero pues el cliente, ya cuando vino el segundo ya no, se notó ya. Por eso que salieron enseguida a avisarles que estaban ellos. Ya ha habido varios robos. Acá una odontología, más allá, ahora aquí. Imagínense qué puede pasar mañana pasado. Y andaban armados. Ya, entonces, y esto es sólido. Y aquí los patrulleros no se ve qué pasan. Cuando vieron que las cosas se podrían salir de control, optaron por correr hasta una esquina, donde los esperaba un tercer involucrado, a bordo de un auto. No, ellos huyeron porque la dueña de aquí salió a pedir auxilio. Se escurrió por allá, por la puerta de atrás, y entonces ella dice que a lo que ella gritó que les robaban, los tipos cogieron y se fueron. Informó José Morales. $50% más de denuncias de maltrato animal se registran en la capital, cifra que alerta a las autoridades y también a los gremios animalistas en la necesidad de modificar las sanciones existentes. Patadas, golpes, falta de alimento y espacios reducidos son varias de las agresiones que sufren muchos animales domésticos en la ciudad. Los casos más recientes terminaron con la muerte de dos perritos, uno por ahorcamiento y el otro por una herida provocada por un cuchillo. El causante de este último caso fue quien se supone era la persona que lo cuidaba. La persona que narra el hecho dice que Nieve atacó a otro perrito, entonces él en represalia cogió a Nieve y lo golpeó contra la pared, o sea, le dio contra la pared. Viendo que no hacía el suficiente daño, cogió un cuchillo y la acuchilló. En el primer semestre del 2017, 478 denuncias han sido reportadas a la Agencia Metropolitana de Control, 50% más de las registradas en el mismo periodo del año anterior. Lo preocupante son los 141 casos en los que se rescató al animalito de su hogar, pues una vez ingresada la alerta, el ente de control investiga el hecho. En la mayoría de los casos se reporta por la falta de carné de vacunas o la poca atención por largos periodos, pero la decisión de llevar al perro a un albergue surge cuando hay maltrato. Muestran indicios de maltrato físico, falta de alimento, un probable reducido espacio físico. Si bien existe una ordenanza municipal que sanciona económicamente la agresión, el COIP lo tipifica como un delito. En el caso del perrito acuchillado, el agresor fue sancionado con 7 días de prisión y otra multa pecuniaria, castigo que para autoridades y animalistas resulta insuficiente. No nos olvidemos que la violencia animal es violencia social. Si tenemos una persona que hace daño a los animales, está a un pasito así
Eso le dañó a las personas. Para solicitarse algunas reformas que vayan unidas a lo que es el nuevo COA y vayan unidas también a la integración de competencias con la Fiscalía. Varias opiniones ciudadanas coinciden en que el problema radica en la concepción de tener un animal doméstico en casa, el que en su mayoría no es visto como otro integrante del hogar. Es increíble que antes hayamos visto como normal que alguien le pegue a su perro. Es su perro, le está pegando a su perro. Y muchas veces a uno le dicen, oiga, no le pega al perro, pero es mi perro. Parte de la esencia del individuo es su característica humana y consciente. Entonces resulta contradictorio que esa persona por impulso sea capaz de agredir a un ser que indiscutiblemente no reaccionará de la misma manera, informó Sofía Vintimilla. Amigos de Televicentro, muy buenos días, es mitad de semana y como siempre estamos con la completa información de nuestra página web. La Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales del municipio de Guayaquil comenzó a recibir las inscripciones para posibles beneficiarios de la misión Casa para Todos. En otras noticias, la alcaldía de Loja aclaró las causas de la muerte de un tucán en el zoológico de esta ciudad. El caso se hizo viral a través de las redes sociales, donde se relataba que el animal murió por la falta de atención oportuna. Y en otro ámbito, Barón Rojo, agrupación que ha visitado varias veces al país y es una de las invitadas para el Festival de Música Internacional Quito Fest, el grupo actuará este domingo, el 6 de agosto. Usted lo puede revisar en nuestra web www.elcomercio.com. Continuamos con más información. Adelante. Este día martes se filtró un audio que uno de los delatores del caso de Odebrecht habría entregado a la justicia brasileña. En él se detalla la entrega de supuestas coimas al excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. La revelación la realizó un diario brasileño. El audio filtrado fue publicado por un diario brasileño. En él se escucha el diálogo entre un alto directivo de Odebrecht en Ecuador y el excontralor Carlos Pollitt, a quien la empresa le habría entregado coimas a cambio de recibir informes favorables que viabilicen la concesión de contratos en varias obras. Foi bueno saber que tu vas a seguir aí como contralor, ¿no? Que isso é importante para nosotros, ¿no? Para el resto sí lo van a cambiar como que é do tema do fiscal aí, que com os Panama Papers, que estava... Tinha conta... públicamente... Me acordo que tu sempre me indicava que eu quero receber em efetivo, não quero em conta, justo para não ter problema. Nada de cuenta, ni prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron a abrir cuentas en Panamá, yo tengo aquí. E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta, não solo em... Nada, a veces tú decías, dame una cuenta fuera, puta, no es un lío, o sea, a lo mejor no. Pero a veces me decía, amigo. Sim, já havia lhe pedido algumas vezes, me dá uma conta fora. Podía haber aludida del problema. No tengo nada. Pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo, ¿no? Algo así. No, el hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes. Ok. Entonces ahí todos tienen cuentas por afuera. Creo que una vez hiciste un envío. Sí. ¿Y a dónde? ¿A qué país fue? Pues yo creo que habíamos enviado para una inmobiliaria, ¿no? ¿Pero a dónde? Inmobiliaria Cosani, no sé. ¿A dónde? ¿A qué no país? No me acuerdo. Usted me ha dado la instrucción. Esas son compañías internacionales, no nada que ver con el Ecuador. Ajá, ok. Usted me había dado dos nombres una vez, Imobiliária Cosani o otra Plastiquín, algo así. Plastiquín. Pero... ¿Y ustedes de dónde mandaron eso? ¿De qué compañía? No sé, realmente no sé. ¿Del mundo? Sí, de afuera, claro, no sé. Porque cuando usted me dijo, yo quero em efetivo... Fue poquito. Você me pediu, o que você me pedia efetivo, eu entregava em efetivo, foi o melhor, não? Porque... Exato. Pero, Carlos, então me ajuda com esses informes para ter a cópia, não? En Ecuador, la Fiscalía había ofrecido hacer públicos estos audios, pero el proceso aún continúa en investigación.
En la delación realizada por este alto funcionario de Odebrecht, se relata también que entre 2012 y 2015 se pagó a Polit coimas por un total de $4.100.000. De esa cantidad, $2.400.000 fueron pagados en Ecuador en efectivo, directamente por este alto funcionario de Odebrecht a Polit, en encuentros que ocurrían de 2 a 3 veces por mes. Polit, dicen en la delación, guardaba el dinero en una caja fuerte, empotrada en la pared del closet, en una suite de un lujoso hotel capitalino. Mientras tanto, el abogado defensor de Carlos Polit en rueda de prensa dice que este audio hecho público deberá ser cotejado en pericia para determinar su autenticidad. Pero por lo pronto, creo yo, que si es que se le quiere dar validez a esto, deberían abrir un expediente indagatorio por concusión para investigar la actuación del alto funcionario, del altísimo funcionario. Y además de eso, repito, enviar lo pertinente certificado para que las autoridades electorales abran un expediente por una presunta o posible infracción electoral. Son las primeras revelaciones que se realizan de los audios que altos funcionarios de la empresa Odebrecht habrían grabado a funcionarios ecuatorianos que fueron coimados. La Fiscalía tiene en sus manos documentos y videos con mayor información sobre este caso de corrupción que sacudió al país. Informó Javier Gallo. En un audio difundido en Brasil de uno de los delatores de la empresa Odebrecht se menciona al actual vicepresidente de la República, Jorge Glass. En el audio se escucha también que el funcionario nombra a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, que hoy está detenido por este caso. Eso es importante. El audio fue filtrado este martes desde Brasil. Aquí se escucha al excontralor Carlos Polit hablar de política con José Consensao Santos, alto directivo de Odebrecht en Ecuador, y la seguridad de que Lenín Moreno gane las elecciones. E como anda o tema político aí? Com quem vai salir como presidente? Quem está aí? Lenín Moreno. Lenín Moreno va a salir. No hay nadie no tiene competidor. Más adelante en el audio se escucha mencionar por parte del delator de Odebrecht el nombre del vicepresidente Jorge Glass. También se nombra a su tío Ricardo Rivera, hoy detenido por este caso. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pedindo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez han dado, sí, pero cuando lo estaban ustedes pagando. Sí. Ahorita ¿dónde vas a dar? ¿Para qué campaña vas a dar? Y más aún ustedes que están con tanto problema internacional. Sí. No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir, sí. ¿Y quién habla contigo de eso? Él no tiene aquel parente dele, ahí tiene un tío, no sé qué. Así con el Rivera. ¿Cómo se llama él? Rivera. Tenía otro nombre, Ricardo Rivera, ¿no? Ricardo Rivera. Ya no solo las empresas chinas, van por todas partes. Sí, y me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal. Y este fragmento correspondería al audio que causó controversia hace varios días en el país, luego de que un perito ecuatoriano habría buscado cambiar los nombres de las personas que eran mencionadas en este diálogo. Por ello, el policía que realizó la pericia fue detenido. El fiscal general, en entrevista a un portal informativo, aseguraba que el perito habría recibido presiones externas para cambiar nombres y circunstancias detalladas en el audio. Llega el informe al escritorio del fiscal general. Resulta que todos habían escuchado el audio, menos el perito. Y resulta que todos habían escuchado claramente los proyectos de la empresa Odebrecht en la cual se estaban pactando aspectos ilegales entre los interlocutores, menos del perito. ¿Ya? Resulta que se escuchaban nombres, menos del perito. Y si el señor Fuentes se dejó presionar por miembros de la policía, o si el señor Fuentes creyó que porque le dieron poco tiempo, o si el señor Fuentes dice que ha sido presionado, el que haya sido presionado no le daba derecho de mentir en el informe pericial. Así, las delaciones y los audios grabados por altos funcionarios de Odebrecht comienzan a salir a la luz. Informó Javier Gallo.
Y justamente tras la publicación de un audio en que el delator de Odebrecht presuntamente menciona al vicepresidente Jorge Glass por una supuesta entrega de sobornos, el segundo mandatario respondió ante ellos señalando que le tiene sin cuidado esta grabación, pues ya lo había advertido cuando compareció ante la Asamblea Nacional y ratificó que si alguien se ha tomado su nombre, tendrá que responder ante la justicia. En donde hay un delator que busca reducir su pena de alguna manera, tratando de involucrar a miembros del gobierno nacional, particularmente en este caso a mí, y ya lo había advertido yo en la Asamblea Nacional Legislativa. Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia. Y le corresponde a la justicia investigar hasta las últimas consecuencias e identificar los responsables de cualquier presunto ilícito. Me tiene sin cuidado esta grabación, me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo, en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. De lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme cuando en los momentos de mayor dificultad amenazaban con paralizar las obras, y yo pedí en nombre del gobierno nacional que no paralicen las obras y que sigan ejecutando las obras. Entonces lo que diga Odebrecht me tiene sin cuidado. Me han investigado, señoras y señores, por los 8 costados, y qué bueno que así sea. Así tenemos que ser los servidores públicos. No han podido encontrar ninguna prueba en contra de Jorge Glass porque sencillamente no la hay, y seguirán tratando. Mientras tanto, en la Asamblea se registran las primeras reacciones ante la filtración de un audio donde se menciona el nombre del vicepresidente Jorge Glass. En la oposición exigen que de manera inmediata el presidente de la República actúe y en el oficialismo se defiende la gestión del segundo mandatario. Tras la filtración de audios que comprometen al vicepresidente Jorge Glass, en la oposición aseguran que es momento de que el presidente Lenín Moreno actúe. Si es que en algo podemos creer, ese llamado al diálogo, si en algo podemos creer o quieren que creamos esta cirugía mayor contra la corrupción, es deber y obligación del presidente Lenín Moreno solicitarle de manera inmediata la renuncia a Jorge Glass Espinel. Así de simple. Que no se puede seguir ocultando las claras relaciones que, según la oposición, existen entre los actos de corrupción denunciados y el vicepresidente de la República. Bueno, para nosotros no hay ninguna duda de quién es JG o lo que ha estado haciendo Jorge Glass. Como muestra el juicio político que instauramos en contra del vicepresidente de la República, responsable político de todos los casos de corrupción que han habido en los sectores estratégicos a su cargo. Mientras tanto, en el oficialismo hay cautela. Defienden la gestión del vicepresidente y aseguran que hasta el momento no hay pruebas que demuestren la supuesta responsabilidad del segundo mandatario en el caso Odebrecht. Inclusive un pedido de juicio político en donde, como al país le consta, allí ha sido evidente de que no hay una prueba, un fundamento que le pueda vincular al señor vicepresidente. En la bancada oficialista se mantiene la confianza de que el vicepresidente nada tiene que ver con las denuncias de corrupción que se han generado hasta el momento. La Asamblea tiene una comisión de fiscalización que está siendo parte de todo el proceso de investigación. Cualquier sector político y cualquier bloque de la Asamblea Nacional tiene la legitimidad de solicitar lo que considera que debe solicitar en materia de fiscalización. Son las reacciones que se registran tras las publicaciones de los audios que delatores de Odebrecht entregaron a la justicia brasileña, que busca esclarecer este caso de corrupción, informó Javier Gallo. En este mismo caso, 7 procesados por el caso de Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita acudieron hasta la unidad de criminalística para conocer los objetos que se allanaron en sus detenciones y comprobar si en efecto podrían servir como pruebas para el proceso. La diligencia duró 5 horas y continuará este próximo 10 de agosto. Llegaron encapuchados, tapados la cara y en compañía de sus abogados defensores. Es que la mañana de este martes, 1 de agosto, se realizó una nueva diligencia en el caso Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita en contra de 7 procesados. Uno de ellos, el tío del actual vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera. Ahora, esta audiencia a la que vamos a asistir ahora es precisamente para acceder a nueva información en audiencia privada conforme está convocado por Fiscalía.
En esta audiencia privada que duró más de 4 horas, se revisaron y se dieron a conocer objetos que se allanaron cuando se detuvo a los 7 procesados. El día de hoy simplemente se puso en conocimiento de las partes toda la evidencia que había sido recabada en los allanamientos que se habían suscitado al momento de la captura de todos los implicados. Entre estos objetos se encontrarían audios de WhatsApp, correos electrónicos y hasta fotografías. Por el momento no hay información nueva, salvo alguna que fue extraída y vista en mensajes de WhatsApp y en este tipo de aplicaciones, pero realmente las de las computadoras y demás no hemos visto el día de hoy. La fiscal que lleva el caso, Diana Salazar, no dio declaraciones, pero se conoció que la diligencia continuará el 10 de agosto próximo, mientras se analizan los objetos allanados. En Quito informó Andrea Orbe. Son las 7 de la mañana con 30 minutos y como lo habíamos comentado y mostrado a ustedes, se divulgaron los audios en los cuales el delator de Odebrecht menciona supuestos sobornos al excontralor Carlos Polit y al vicepresidente Jorge Glass. El segundo mandatario rechazó estas acusaciones. Para analizar el tema está con nosotros Andrés Jaramillo, editor de la sección política del diario El Comercio. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. ¿Cuál fue la reacción en los círculos gubernamentales frente a la divulgación de estos audios? Berito, amigos, amigas, buenos días. La gente que está más cercana de Lenín Moreno sabe que cualquier acto de corrupción que se vincule con el gobierno puede afectar gravemente la imagen del presidente Lenín Moreno. De hecho, las críticas, o las primeras críticas, ya están sobre la mesa, Berito, que han dicho que qué coherencia puede tener su discurso de combate a la corrupción, de perseguir a los honestos, si en el equipo cercano existen personas que precisamente están señalados por estos casos, y no solo por uno, sino por varios. Así es, Andrés. Y por otro lado, ¿cómo tomó la oposición estas supuestas revelaciones contra Jorge Glass? Se les adelantó la Navidad, Berito, porque se creó el caldo de cultivo perfecto para que puedan resucitar, por un lado, el pedido de juicio al vicepresidente, y por otro, está previsto que hoy se haga una solicitud a la Asamblea Nacional para que se reinstale. Recordemos que estaban en una vacancia. Y lo que se busca es tratar la fiscalización, el control político, pero además otro tema importantísimo, las medidas necesarias para enfrentar la crisis económica. Eso sobre todo que nos interesa a todo el país. Pero Andrés, ¿qué tan probable es que el vicepresidente deje su cargo debido a todos estos escándalos donde aparece su nombre? Al menos del discurso o los primeros discursos que ha dado el vicepresidente no se ve que en su ruta haya una renuncia, al menos en lo inmediato. Lo que sí hay es cada vez más pedidos al presidente de la República para que efectivamente le pida la renuncia. El último nos llegó hace pocos minutos de la Comisión Nacional Anticorrupción, este organismo cívico que en su momento pidió al presidente que quite las funciones que había dado a Jorge Glass, y ahora va un poco más allá, pide que renuncie el vicepresidente. Si tiene que defenderse ante la justicia, que lo haga como ciudadano, han dicho. Bueno, es importante entonces estar pendientes de cuáles van a ser las declaraciones del presidente Lenín Moreno respecto a este tema. Andrés, te agradecemos mucho por la información, te deseamos una buena mañana. 7 horas con 32 minutos, continuamos informando tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de que todos los ministros y secretarios de Estado pongan en manifiesto las irregularidades de corrupción. Se han generado diversas reacciones de ciertos sectores. El anuncio lo hizo el primer mandatario a través de su informe semanal. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Este llamado ha generado diversas reacciones. El exasambleísta Ramiro Aguilar lo define como un acto desesperado por parte del presidente Lenín Moreno al solicitar que se remita información a través de su equipo de gobierno y no necesariamente de los organismos de control. Él es jefe de la Secretaría de Inteligencia, él es jefe del Ministerio del Interior, como jefe del Ministerio del Interior es jefe de la Policía, tiene inteligencia militar, todos los organismos de seguridad del Estado. Es decir, es impresentable que el presidente Moreno diga: vean ministros, si ustedes saben que hay corrupción, denunciarán, vean periodistas, si ustedes saben que hay corrupción, denunciarán. No, él tiene la obligación. Según Aguilar, lo que el primer mandatario debería hacer es impulsar las investigaciones de las múltiples denuncias que se han presentado en contra de varios funcionarios del antiguo régimen, que muchos de ellos colaboran para el actual. ¿Qué ministro de Correa está preso por haber alterado las cifras de la economía nacional, que era algo muy grave y que denunciamos muchos políticos desde el año 2014, que lo denuncié yo en la Asamblea Nacional?
Dígame qué ministro está preso por tema de corrupción. Fuera de Mosquera, ¿dónde están los responsables? En el mismo informe, el primer mandatario también exhortó a los medios de comunicación a que ejerzan su libertad de expresión y que denuncien cualquier acto de corrupción, que para el periodista Juan Carlos Calderón queda la cancha abierta para romper el miedo que se impuso en el gobierno de Rafael Correa. Los temores a hacer investigación, no estoy pidiendo que se ejerzan denuncias de cualquier naturaleza. Yo creo que el periodismo de investigación bien hecho es el que cumple rigurosamente todos los pasos que hay que dar para demostrar, como ha hecho buena parte del periodismo ecuatoriano. Sin embargo, para que los medios cumplan con este cometido se requeriría revisar la ley de comunicación y los organismos que fueron creados para regular los contenidos de los mismos. A que la ley de comunicación no sea una ley perseguidora, una ley mordaza. Debe eliminarse la superintendencia de comunicación, pero no puede eliminarse la responsabilidad del periodista. Uno de los principales ejes que ha caracterizado en los primeros meses de gobierno de Moreno ha sido la creación de un frente de transparencia que busca erradicar la corrupción. Informó Priscila Cadena. Son las 7:35 de la mañana. El Frente de Transparencia se reunió con la Corte Nacional de Justicia en el marco del diálogo que mantiene con diferentes organismos para elaborar un plan de lucha contra la corrupción. El titular de la Corte expresó su apoyo para que se realicen los informes previos en los procesos de contratación pública. El Frente de Anticorrupción se reunió con las autoridades de la Corte Nacional de Justicia en marco de los diálogos que mantienen con los diferentes organismos para establecer la estrategia para la lucha contra la corrupción, la transparencia y la impunidad. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, expresó su apoyo a que se realice el informe previo por parte de la Contraloría en los procesos de contratación pública, siempre y cuando no se convierta en algo burocrático. En el tema de contratación pública, sí creo que debíamos contemplar esos informes previos, ¿sí? Deberíamos contemplar, siempre que obviamente eso no obstaculice, no burocratice la contratación pública. Además, se habló de la necesidad de articular la función judicial con las demás funciones y órganos del Estado que se encargan de la lucha contra la corrupción. Otro tema que fue tratado en relación a la corrupción es la normativa y la aplicación del régimen disciplinario de los jueces, porque por ahí pudiera haber algún nicho proclive a algunos actos de corrupción. Tema importante también es la revisión de cómo se realizan los procesos de extradición en el país, que si bien es cierto son estructurados por la Corte Nacional de Justicia, es la Cancillería la que hace la gestión para la extradición. La única alternativa que queda es la insistencia diplomática, porque insisto, ya no depende de la Corte Nacional de Justicia, la Corte estructura los procesos. ¿Y de la justicia ecuatoriana? No, tampoco, y de ahí pasan a Cancillería, y es entre diplomáticos que se resuelve el tema. Por su parte, la canciller María Fernanda Espinosa, quien forma parte del Frente, explicó que se está articulando la información que se obtiene en cada encuentro para trabajar en la propuesta, que se estima será presentada a finales del mes de agosto al presidente de la República, Lenín Moreno. Luego nos volvemos a sentar con el Frente y trabajaremos en una propuesta ya más afinada que refleje el trabajo que estamos haciendo en estas semanas. Y se la entregaremos, como lo hicimos con la estrategia, se la entregaremos al presidente. Informó Alison Corral. El Contralor General del Estado ordenó el inicio de una auditoría a la deuda interna y externa del país, esto luego de las revelaciones realizadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, ante un posible sobreendeudamiento. La decisión la tomó la Contraloría luego de que el presidente de la República ratificara en cadena nacional que el país fue sobreendeudado. Este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad. Mediante boletín de prensa, la Contraloría informó que se ha decidido iniciar una auditoría a toda la deuda que ha adquirido el país en los últimos años y dispuso la realización de un examen especial a la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública entre 2012 y 2017. Y a este pedido de auditoría se suman sectores de oposición, quienes aseguran que es necesario determinar a los responsables de este sobreendeudamiento. Así que necesitamos saber quiénes son los responsables, no solamente de ocultar cifras, sino de un presumible mal manejo de fondos de la deuda pública. Recordando, dicen ellos, que se han violado artículos de la Constitución que prohíben el sobreendeudamiento. Presumimos que hay valores de la deuda
pública que habrían sido utilizados en gasto corriente. De ser así, eso configuraría un peculado, señores, un delito. La Contraloría ha dispuesto el inicio de este proceso de manera inmediata y en la auditoría también participará el Ministerio de Finanzas, informó Javier Gallo. Y es que las declaraciones del presidente Lenín Moreno en la relación a la crisis económica que atraviesa el país tuvo respuesta en más de 40 tweets por parte del expresidente Rafael Correa allá en Bélgica. Veamos. Fueron 44 tweets los que utilizó el expresidente Rafael Correa para responder a la información proporcionada por el presidente Lenín Moreno en relación a la situación económica que atraviesa el país. El primer mandatario señaló que el país requerirá de hasta 10.000 millones de dólares al año para el pago de la deuda adquirida por el anterior régimen. Necesitamos entre 8 y 10.000 millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. En su red social, Correa cuestionó esta aseveración, pues aclaró que todas las cifras eran conocidas públicamente y que incluso parte del equipo económico que colaboró con él se mantienen con el actual mandatario, cuestionando este anuncio a lo que calificó como show. La construcción de obras que debieron ser ejecutadas años atrás y que hoy otorgan réditos al país no pueden ser consideradas como un gasto irresponsable, señala Correa. Por su parte, el presidente Moreno cuestionó también el anuncio de que en los próximos meses se proclamaría un paquetazo como medida para enfrentar la crisis. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Finalmente, sobre el llamado a funcionarios, medios de comunicación y ciudadanía a luchar contra la corrupción, he instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Correa señaló que con qué solvencia moral nos puede hablar de lucha contra la corrupción. Hemos tenido lobos disfrazados de corderos. Su consigna, destrozar todo lo que huela a Rafael Correa, puntualizó el exmandatario. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 41 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos, el presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró el plan Toda una Vida en la provincia de Manabí. Y también estaremos contándoles las historias de vida, esta vez de Glenda Morejón, esta atleta que se convirtió en la campeona, venciendo a las probabilidades y a otras deportistas de élite. Esto y más en la primera entrega del comercial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrega del día miércoles de El Comercio TV. Ahora vamos a comentarles, con la construcción de 352 casas en Puerto Viejo y 170 en Manta, el presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró el plan Toda una Vida. Además, firmó un decreto que beneficia a 5.000 adultos mayores en estado de indefección con un bono de $100. Vamos. Esperanza y la alegría de hacer la nueva. El cantón Puerto Viejo en la provincia de Manabí fue el lugar escogido por el presidente de la República para iniciar el plan Casa para Todos con la construcción de 352 viviendas en Puerto Viejo y 170 en la ciudad de Manta. Con el programa Casa para Todos también combatimos el desempleo. 136.000 personas trabajarán. Hagamos este cuenta aquí. Ingenieros, que ya están trabajando, ingenieros, arquitectos, proyectistas. Construir hogares y para que las familias se mantengan unidas y podamos sacar adelante nuestro país. Además, el primer mandatario hizo un llamado a la unidad de los ecuatorianos. Ninguno de los señores que nos han acompañado en este proyecto en Manabí pertenece a nuestra ideología política. Doctor Casado, ¿usted es de Alianza País? No. Mariano, ¿tú eres de Alianza País? Eso es bueno, conversando y naturalmente, porque es una manera de sacar conclusiones y decir que estamos en un solo puño con todo el país. Las mismas empresas constructoras que van a tener también una oportunidad también de generar empleo. Mientras que los beneficiados esperan que en 3 meses estén entregadas las viviendas, aunque el mandatario manifestó que es mucho tiempo para que un pobre pueda esperar por una vivienda digna. Siga el presidente ayudando y que verá que todas las personas que más necesitamos, verá, tengamos esta ayuda. Seamos incluidos dentro de este
proyectos que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado. Mediante un programa que arranca precisamente el día de hoy, primer decreto para que se puedan entregar los primeros 5.000 bonos de $100 cada uno a los viejecitos en estado de indefensión. Desde la provincia de Manabí informó. Vamos a hablar ahora del Museo de Salangua. Ya se exhiben más de 245 piezas de cerámica, estas todas declaradas Patrimonio Cultural, donde, vecinos queridos, se relata la vida y las historias de los pueblos originarios de la costa de Salango que habitaron antes de la conquista española. Si están de vacaciones, digno de visitarlo. Veamos. El sitio Salango, al sur de Manabí, es un pueblo con verdaderas raíces ancestrales, con aproximadamente 5.000 años de historia y cultura. Así lo indica este guía del museo de la localidad. Todas las 245 piezas y más 200 cajas que hay en bodega fueron encontradas, las que se lavaron por medio de los arqueólogos que vivieron en esa área aquí. No, aquí vemos los arqueólogos, ¿no? El museo se encuentra ubicado a orillas del Pacífico del Sur, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla. Investigaciones cada año para los manteños en Río Blanco, en Río Chico, aquí en Salango. Se cree que en el lugar se asentaron varias culturas, pero la principal fue la cultura manteña, según Abel Muñoz. El asentamiento de las 7 culturas que se encuentran en esta área, ¿no? Las exhibimos, esta es la parte de la excavación, pero aquí en las vitrinas se exhiben las 245 piezas, tanto de Valdivia, Machalilla, Chorrera, Engorroy, Bahía 1, Bahía 2 y la moderna que es la Manteña. Restos y hallazgos arqueológicos se exhiben en este puerto, donde la balsa manteña también fue parte de los intercambios comerciales de esa época. Es la cultura manteña, que es la integración de los españoles. Además, algunas excavaciones han sido parte de los estudios de esa cultura, que se asentaron en las costas ecuatorianas. En cualquier excavación que cualquier persona haga, se encuentra, no tiestos, se encuentran las ollas grandes, figuras, ¿no? Entonces, así como mostramos en el museo, los originales, hay muchas personas que han donado aquí. Para poner nosotros, donar a comodato unas piezas arqueológicas de la cultura manteña es tan importante en Puerto López, ya que en Puerto López existe un malecón bien bonito, pero tiene que estar listos con las culturas para que el turismo conozca nuestras antepasadas. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendariz. Es momento de revisar nuestro menú informativo desde la página web elcomercio.com. One Piece, conocida también como Los Piratas del Sombrerero de Paja, celebró el 19 de julio del 2017 sus 20 años de impresión ininterrumpida y se convirtió en el cómic más publicado de la historia por un solo autor. En noticias de actualidad, el contraflujo que se realiza en el intercambiador de la avenida de Los Granados, en el norte de Quito, se encuentra suspendido. Esto hasta que se calibre el sistema adaptativo de los semáforos del sector. Y en noticias de tendencia, desde la exploración hasta la creación y de la experimentación al juego. Estas son las destrezas que deben impartirse a los niños de 0 a 5 años en los centros de educación inicial. Y usted lo puede revisar en nuestra página web www.elcomercio.com. Además, mantenerse actualizado con toda la información completa. Continuamos con más noticias. Gracias, Juanita Belén. Ahora es momento de irnos a una pausa comercial, pero regresamos en pocos minutos con el